Exactamente a las 2 de la madrugada del sábado 13 de diciembre, 500 soldados iniciaron al mismo tiempo la instalación de un cerco total alrededor de Uruapan. En las 8 salidas principales de la ciudad, los equipos de retén, que habían estado esperando a 1 kilómetro de distancia, avanzaron rápidamente hacia sus ubicaciones finales. Vehículos militares pesados fueron colocados en posición, atravesados para bloquear físicamente los carriles de las carreteras. En la salida norte hacia Paracho, 2 camiones militares grandes cerraron ambos carriles, dejando apenas espacio suficiente para que un vehículo individual pudiera pasar bajo control estricto. En la salida sur hacia Patzingán, mismo patrón. En la salida este hacia Morelia, lo mismo. En la salida oeste hacia Cualcomán, igual. Y en las 4 salidas secundarias intermedias, mismo procedimiento. Soldados armados se colocaron alrededor de los vehículos bloqueadores, instalando puntos de revisión. Pusieron señalización indicando retén militar. Deténgase. Activaron luces de alerta y desde las 2 de la mañana, cualquier vehículo que tratara de salir de Uruapan por cualquiera de las 8 salidas principales sería detenido obligatoriamente. Los ocupantes serían bajados. Identificaciones serían revisadas, el vehículo sería inspeccionado completamente, y solo después de que soldados confirmaran que los ocupantes no eran objetivos buscados, el vehículo sería permitido pasar. Al mismo tiempo, los equipos móviles asignados a vigilar los aproximadamente 30 caminos secundarios, brechas rurales y caminos de terracería que salían de zonas periféricas de Uruapan hacia el área rural circundante, comenzaron un patrullaje activo. Estos equipos no podían poner retenes fijos en cada camino porque había demasiados y algunos eran básicamente senderos apenas transitables. En su lugar, patrullaban constantemente en vehículos militares ligeros tipo pick-up, moviéndose entre diferentes caminos, vigilando cualquier vehículo que intentara usar rutas secundarias para salir y deteniéndolos para inspección cuando eran detectados. A las 2:15 de la madrugada, 15 minutos después de la orden inicial, el cerco estaba completamente instalado. Los 8 retenes en salidas principales reportaron estar operativos. Los equipos móviles reportaron estar en patrullaje activo y el comandante general confirmó a todos los equipos: Uruapan está sellada. Cerco instalado. Mantengan posiciones y procedimientos. Equipos de cateos internos están autorizados para moverse hacia objetivos. Ejecuten operativos. Los 20 equipos que harían cateos en las casas de seguridad del CKNG se desplazaron desde sus posiciones de staging en periferia hacia el interior de la ciudad. Cada equipo de aproximadamente 10 soldados tenía un objetivo específico asignado. Casa 1 ubicada en colonia tal, Casa 2 en colonia diferente y así sucesivamente. Habían estudiado fotografías de las casas, habían revisado direcciones exactas y sabían aproximadamente cuántos sicarios esperaban encontrar en cada ubicación. Se movieron discretamente por las calles de Uruapan, usando mapas y GPS para navegar hacia objetivos. Y a las 2:30 de la madrugada, todos los equipos reportaron estar en posiciones finales, cerca de sus objetivos respectivos, esperando orden de asalto simultáneo. A las 2:45 el comandante dio la orden. Todos los equipos de cateos asalten objetivos simultáneamente. Ahora ejecuten. Los 20 equipos asaltaron las 20 casas de seguridad simultáneamente. En Casa 1, soldados derribaron la puerta principal usando herramientas de entrada forzada. Entraron rápidamente gritando identificación militar. La casa tenía 5 sicarios. 3 estaban durmiendo en habitaciones. 2 estaban despiertos en la sala viendo televisión. Los 2 en la sala intentaron tomar armas que tenían cerca, pero soldados ya estaban dentro apuntando. Se rindieron inmediatamente. Los 3 que dormían despertaron con el ruido.
salieron de habitaciones confundidos y fueron detenidos antes de poder reaccionar. Casa asegurada en 3 minutos. 5 sicarios detenidos. En habitación trasera, encontraron aproximadamente 200 kilogramos de metanfetamina almacenados en paquetes. En casa 2, patrón similar. Soldados entraron derribando la puerta. 4 sicarios dentro, 3 detenidos sin resistencia. Uno intentó escapar por ventana trasera, pero soldados habían posicionado perímetro y fue capturado inmediatamente en el patio. Encontraron 300 kilos de cocaína en el garaje. En casa 3, que inteligencia había identificado como residencia de uno de los 12 comandantes de alto nivel, el asalto fue ejecutado con precaución adicional. Soldados entraron. El comandante estaba en habitación principal con un sicario como seguridad. Escucharon la entrada forzada e intentaron barricarse. Soldados lanzaron granada de aturdimiento a través de la ventana. La explosión desorientó a ambos. Soldados entraron a la habitación y detuvieron al comandante y sicario sin disparos. Era una captura extremadamente valiosa. El comandante era operador de nivel alto, responsable de coordinar distribución de drogas en toda la zona este de Uruapan. En la casa encontraron 500 kilogramos de cocaína, más documentación de operaciones, incluyendo listas de distribuidores y registros de pagos. Durante las siguientes 2 horas, desde las 2:45 hasta aproximadamente las 5 de la mañana, los 20 equipos ejecutaron los 20 cateos sistemáticamente. Algunos cateos fueron rápidos, tomando solo minutos, cuando sicarios se rindieron inmediatamente. Otros fueron más prolongados, cuando sicarios intentaron resistir o esconderse. En una casa, 2 sicarios se atrincheraron en una habitación con armas y dispararon cuando soldados entraron. Tiroteo breve de aproximadamente 5 minutos. Un sicario fue herido. El otro se rindió. Soldados no sufrieron bajas. En otra casa, sicarios intentaron huir por el techo saltando hacia casa vecina. Soldados persiguieron y capturaron en la calle después de breve persecución a pie. A las 5 de la mañana, aproximadamente 3 horas después del inicio del cerco, los 20 cateos habían sido completados. El conteo preliminar consolidado era extraordinario. Durante los cateos habían capturado a 12 comandantes de alto nivel que representaban toda la cúpula operativa del ZTNG en Uruapan. Cada uno había sido identificado específicamente mediante inteligencia previa, y ahora estaban todos detenidos. También habían capturado a 12 sicarios adicionales que estaban en las casas con los comandantes, proporcionando seguridad o ejecutando funciones operativas. Total de 24 personas capturadas durante los cateos. Además, habían decomisado las 4 toneladas de drogas que estaban almacenadas, distribuidas entre las 20 casas. Casa por casa habían encontrado paquetes de cocaína, metanfetamina y algunas cantidades de fentanilo. Total consolidado cuando todos los paquetes fueron contados, 4 toneladas exactas. Valor en mercado mayorista, aproximadamente 1.000 millones de pesos. También habían decomisado un arsenal de aproximadamente 100 armas de fuego que estaban almacenadas en las casas. Rifles, pistolas, algunas ametralladoras y aproximadamente 50.000 cartuchos. Y habían decomisado 40 vehículos que estaban estacionados en garajes o cerca de las casas que el ZTNG usaba para operaciones. Pero la operación no había terminado. Mientras los cateos se ejecutaban durante las primeras horas de la madrugada, los retenes en las 8 salidas principales y las patrullas móviles en caminos secundarios continuaban operando, detectando intentos de escape. Conforme amaneció y la ciudad comenzó a despertar para actividades del día sábado, la población comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Personas que intentaban salir de Uruapan para trabajar en otras ciudades o para transportar productos agrícolas
Llegaban a las salidas y encontraban retenes militares masivos. Eran detenidos, identificaciones verificadas, vehículos inspeccionados y en la mayoría de casos, después de verificación, eran permitidos pasar, aunque con demoras significativas. Pero entre el flujo de población civil intentando salir, soldados en los retenes comenzaron a detectar sicarios del CJNG que intentaban escapar. El patrón era relativamente predecible. Conforme noticias de los cateos se dispersaron durante la mañana mediante comunicaciones entre sicarios o simplemente mediante observación de actividad militar inusual, los aproximadamente 58 sicarios que no habían estado en las 20 casas que fueron asaltadas comprendieron que estaban en peligro. Algunos habían estado en otras ubicaciones durante la noche. Otros habían estado en las calles ejecutando actividades. Y cuando se dieron cuenta de que un operativo masivo estaba en progreso, su instinto fue huir de Uruapan hacia otras ciudades donde la organización tenía presencia y donde podrían esconderse. Comenzaron a dirigirse hacia las salidas. Algunos fueron solos conduciendo vehículos personales, intentando parecer civiles ordinarios. Otros fueron en grupos de 2 o 3. Algunos intentaron salir por salidas principales, pensando que podrían mezclarse con el tráfico civil. Otros, probablemente los más experimentados que conocían la zona, intentaron usar caminos secundarios y brechas rurales para evitar retenes principales. En el retén de salida norte, aproximadamente a las 7 de la mañana, un vehículo pick-up con 3 ocupantes jóvenes llegó al retén. Soldados los detuvieron rutinariamente. Bajaron a los 3. Verificaron identificaciones. Los 3 proporcionaron nombres que cuando fueron consultados en base de datos no tenían órdenes de arresto activas, pero soldados observaron señales sospechosas. Los 3 estaban nerviosos, evitaban contacto visual, y cuando soldados inspeccionaron el vehículo, encontraron 2 pistolas escondidas debajo de asientos. Soldados interrogaron a los 3, quienes eventualmente admitieron ser sicarios del CJNG. Fueron arrestados y vehículo decomisado. Durante el día, este patrón se repitió múltiples veces en diferentes retenes. En el retén de salida sur hacia Patzingán, a las 9 de la mañana, 2 sicarios en motocicleta intentaron pasar. Soldados los detuvieron. Revisión de identificaciones reveló que uno tenía orden de aprehensión previa por delitos relacionados con delincuencia organizada. Ambos fueron arrestados. En el retén de salida este hacia Morelia, a las 11 de la mañana, un vehículo sedán con 4 ocupantes llegó. Soldados los detuvieron. Los 4 proporcionaron identificaciones. Inspección del vehículo reveló armas y paquetes de drogas en cajuela. Los 4 fueron arrestados inmediatamente. Las patrullas móviles que vigilaban caminos secundarios también detectaron múltiples intentos de escape. A las 8 de la mañana, una patrulla detectó una pick-up transitando por brecha rural en zona periférica este de Uruapan. La pick-up intentó evadir cuando vio vehículo militar, pero la patrulla persiguió. Después de breve persecución por caminos de terracería, la pick-up se detuvo. 3 sicarios bajaron e intentaron huir a pie hacia zona con vegetación. Soldados persiguieron a pie y capturaron a los 3 después de aproximadamente 500 metros. Encontraron armas en la pick-up. Durante todo el día sábado, desde las 2 de la mañana cuando el cerco fue establecido hasta las 6 de la tarde, cuando finalmente fue levantado, los retenes y patrullas continuaron operando sin interrupción. Y sistemáticamente fueron detectando y capturando a sicarios que intentaban escapar. A las 6 de la tarde, cuando el comandante general ordenó levantamiento del cerco, el conteo final de sicarios capturados intentando escapar era 58. Habían sido detectados en diferentes retenes, en diferentes momentos del día, intentando usar diferentes métodos de escape,
Pero todos fueron capturados porque la ciudad estaba completamente sellada, sin posibilidad de escape real. A las 6 de la tarde, 16 horas después del inicio de la operación, el comandante general evaluó resultados y tomó decisión de levantar el cerco. Los objetivos principales habían sido completados. Los 12 comandantes habían sido capturados. Las 4 toneladas habían sido decomisadas y 58 sicarios adicionales habían sido capturados. Total de 70 miembros del CJNG neutralizados. Transmitió orden a todos los retenes y patrullas. Todos los equipos. Operación completada exitosamente. Levanten cerco. Retenes en salidas principales. Retiren bloqueos y permitan tránsito normal. Patrullas móviles, regresen a bases. Equipos de procesamiento, transporten detenidos y evidencia para instalaciones apropiadas. Uruapan está reabierta. Los retenes comenzaron a desmontar bloqueos. Vehículos militares que habían estado atravesados en carreteras fueron movidos. Señalización fue removida y gradualmente el tránsito normal fue restaurado. Población que había estado esperando en colas largas durante horas, finalmente pudo transitar libremente. Las patrullas móviles regresaron desde caminos secundarios hacia bases, y la operación fue oficialmente concluida. El procesamiento de los 70 detenidos y toda la evidencia decomisada tomó varias horas adicionales durante la noche. Los 12 comandantes de alto nivel fueron procesados separadamente, porque eran objetivos de máxima prioridad. Fueron fotografiados, se registraron datos biométricos, fueron interrogados preliminarmente y fueron transportados en vehículos blindados separados hacia instalación de detención federal de máxima seguridad, donde enfrentarían cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos graves. Los 58 sicarios capturados, tanto durante cateos como intentando escapar, fueron similarmente procesados y transportados hacia instalaciones de detención. Las 4 toneladas de drogas fueron empacadas cuidadosamente en contenedores sellados y transportadas bajo escolta militar masiva hacia instalaciones donde eventualmente serían destruidas mediante incineración. Las 100 armas y 50.000 cartuchos fueron documentados, fotografiados y transportados hacia almacenes militares para decomiso oficial. Los 40 vehículos fueron remolcados hacia depósito, donde serían procesados legalmente para eventual decomiso permanente o subasta. Durante los días siguientes, el ejército organizó conferencia de prensa detallada para explicar la operación a medios y población. Era una operación sin precedentes, en escala y estrategia. Nunca antes en México, una ciudad completa de 350.000 habitantes había sido sellada durante 16 horas para ejecutar un operativo contra organización criminal. Presentaron video dramático mostrando establecimiento de retenes a las 2 de la mañana, mostrando patrullas móviles operando, mostrando ejecución de cateos en casas de seguridad y mostrando sicarios siendo detenidos cuando intentaban escapar. También presentaron fotografías de los 12 comandantes capturados. Cada uno fue identificado por el alias que usaban en la organización. Explicaron las funciones que cada comandante tenía en la estructura del CJNG en Uruapan. Y mostraron evidencia de las 4 toneladas decomisadas, montañas de paquetes de cocaína y metanfetamina alineados para fotografías oficiales. El vocero del ejército dio declaración. Durante 16 horas del sábado 13 de diciembre, el ejército mexicano ejecutó operación sin precedentes en Uruapan, cerrando completamente todas las salidas de la ciudad para desmantelar la estructura del CJNG. A las 2 de la mañana establecimos retenes en las 8 salidas principales y patrullas en todos los caminos secundarios. Durante las siguientes horas, ejecutamos 20 cateos simultáneos, capturando a 12 comandantes de alto nivel que representaban la cúpula completa
del CKNU en Uruapan. También capturamos 58 sicarios cuando intentaron escapar por diferentes salidas durante el día. Total de 70 miembros de la organización criminal capturados. Decomisamos 4 toneladas de drogas con valor de 1.000 millones de pesos. Incautamos 100 armas y decomisamos 40 vehículos. Esta operación demuestra que cuando es necesario, tenemos capacidad de sellar ciudades completas para eliminar posibilidad de escape y capturar estructuras criminales en su totalidad. La estrategia de cerco total será considerada para futuras operaciones en otras ciudades. Para el CJNG, la pérdida fue devastadora en múltiples niveles. Habían perdido 70 operadores en Uruapan. No era pérdida menor de nivel bajo. Incluía los 12 comandantes que representaban toda la cúpula operativa en la ciudad. Estos comandantes habían sido desarrollados durante años, conocían las operaciones, tenían contactos y coordinaban toda la estructura. Reemplazarlos tomaría meses o años y nuevos comandantes no tendrían el mismo conocimiento y experiencia. Los 58 sicarios capturados eran mano de obra operativa. Sin ellos, las células que ejecutaban distribución, extorsión y violencia estaban completamente desmanteladas. Habían perdido 4 toneladas, con valor de 1.000 millones de pesos. Era inventario masivo que representaba semanas de flujo acumulado. No generaría ingresos y la pérdida financiera afectaría operaciones durante meses. Habían perdido el arsenal de 100 armas que equipaba a sicarios. Habían perdido 40 vehículos. Y habían perdido las 20 casas de seguridad que ahora estaban identificadas y serían monitoreadas permanentemente. Pero quizás la pérdida más significativa era táctica y psicológica. El cerco total había demostrado que incluso distribuyendo la estructura en múltiples ubicaciones por ciudad completa, cuando autoridades deciden sellar la ciudad simultáneamente, no hay escape posible. Tradicionalmente, sicarios confiaban en capacidad de huir cuando operativos ocurrían. Era protocolo básico de seguridad, mantener vehículos listos, conocer rutas de escape y huir rápidamente hacia otras ciudades cuando amenaza era detectada. Pero el cerco total eliminó completamente esta opción. Durante 16 horas, Uruapan fue una trampa hermética. Todos los que intentaron escapar fueron capturados. Y el mensaje era claro. El CJNG no podía asumir que siempre habría ruta de escape disponible. Los 70 detenidos enfrentarían procesos legales en el sistema federal. Los 12 comandantes enfrentarían cargos particularmente graves por ser líderes de organización criminal. Delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y posiblemente otros cargos, dependiendo de evidencia específica encontrada durante cateos. Sentencias potenciales eran décadas de prisión. Los 58 sicarios enfrentarían cargos similares, aunque potencialmente con sentencias menores, dependiendo de sus roles específicos y antecedentes. Durante los días recientes, el CJNG intentó reorganizar operaciones en Uruapan. Intentaron enviar nuevos comandantes desde otras regiones, pero el ejército y autoridades estatales mantuvieron presencia aumentada en la ciudad. Ejecutaron operativos de seguimiento y cualquier intento de restablecer la estructura era detectado rápidamente. La capacidad del CJNG de operar en Uruapan estaba severamente comprometida después del operativo del 13 de diciembre. La operación del 13 de diciembre en Uruapan establece precedentes sobre estrategia de cerco total como método para capturar estructuras criminales completas sin permitir escape. Durante décadas, organizaciones habían explotado la capacidad de huir rápidamente cuando operativos ocurrían. Pero cerrando todas las salidas de la ciudad simultáneamente, el ejército demostró que puede eliminar completamente esta opción,
convirtiendo la ciudad en trampa temporal de la cual el escape es imposible. Como responsable de la seguridad, celebro esta operación extraordinaria del ejército. Celebro que 70 miembros del CJNG fueron capturados mediante estrategia de cerco total. Celebro que los 12 comandantes que representaban la cúpula completa en Uruapan fueron capturados, eliminando el liderazgo. Celebro que 58 sicarios fueron capturados cuando intentaron escapar, demostrando efectividad del cerco. Celebro que 4 toneladas con valor de 1.000 millones fueron decomisadas. Celebro que el arsenal de 100 armas fue incautado. Y celebro que la operación demuestra viabilidad de sellar ciudades completas temporalmente para ejecutar operaciones que no permiten escape. Porque cuando estableces estructura criminal con 70 operadores en ciudad de 350.000 habitantes, cuando instalas 12 comandantes de alto nivel coordinando células de distribución, extorsión y violencia, cuando distribuyes operadores en 20 casas de seguridad por toda la ciudad, cuando almacenas 4 toneladas con valor de 1.000 millones, cuando mantienes arsenal de 100 armas, cuando operas asumiendo que si autoridades atacan, siempre podrás escapar, usando las 8 salidas principales o las decenas de caminos secundarios que Uruapan tiene, pero el ejército decide ejecutar estrategia de cerco total, cuando despliegan 500 soldados durante la noche, cuando a las 2 de la mañana simultáneamente bloquean todas las 8 salidas principales con retenes, cuando establecen patrullas móviles en todos los caminos secundarios, cuando sellan la ciudad completa durante 16 horas, cuando ejecutan 20 cateos simultáneos mientras la ciudad está sellada, cuando capturan a tus 12 comandantes que representan toda tu cúpula, cuando tus 58 sicarios intentan escapar por diferentes salidas durante el día, pero todos los retenes los detectan y capturan, cuando 4 toneladas son decomisadas, cuando el arsenal es incautado, cuando 40 vehículos son decomisados. No estás operando estructura criminal con rutas de escape seguras. Estás siendo completamente acorralado mediante cerco total que convierte la ciudad completa en trampa hermética durante 16 horas, de la cual fue imposible escapar. Con toda tu cúpula de 12 comandantes capturada, tus 70 operadores capturados sin excepción, porque el cerco no permitió escape a ninguno, tus toneladas decomisadas y tu estructura en Uruapan completamente desmantelada, demostrando que la estrategia de sellar ciudades completas elimina la opción de huida que organizaciones criminales tradicionalmente han explotado.